pongo, ¿vuelve a aparecerle el cartel? No, ¿No? Ahí está, perfecto. bueno, decime cuándo largo entonces. Cuando usted quiera, ya se está grabando, así que arrancamos. Bueno, buenos días a todos los que están enganchados en este Zoom. Voy a presentarles en primer término una historia clínica real del Hospital de Clínica de hace varios años. Un paciente del sexo masculino de 36 años que consulta por dolor en hipogastrio y fosa ilíaca derecha de 48 horas de evolución. Ese dolor es progresivo, continuo, calma parcialmente con analgésicos antiespasmódicos y al agravarse con la presencia de fiebre de hasta 38 grados, 5 y constipación y sensación de flatulencia, consulta en la guardia del Hospital de Clínicas, del Hospital Escuela. Entre los antecedentes fisiológicos, solamente el antecedente de constipación y dolor en fosa ilíaca izquierda de hace aproximadamente 2 años en varias oportunidades. Hábitos tóxicos: tomador moderado de alcohol, fumador de 15 cigarrillos por día, y no refiere a antecedentes patológicos ni quirúrgicos. Al examen físico se observa dolor y defensa en hipogastrio y fosa ilíaca derecha con reacción peritoneal localizada. Timpanismo aumentado en dicha reunión y ruidos hidroaéreos conservados. Los análisis de urgencia muestran glóbulos rojos normales, blancos elevados de 11.100, con una fórmula desviada a la izquierda que está hablando de un proceso infeccioso. El resto es normal. Se le pide una radiografía directa de abdomen que muestra algunas asas de delgado con aire en la zona del ilion terminal. Una ecografía: se observa en hipogastrio y fosa ilíaca derecha asas distendidas con disminución del peristaltismo y paredes engrosadas. No se observa colecciones líquidas ni el apéndice secal. Y se pregunta como un diagnóstico presuntivo el de un plastrón. Con ese cuadro, obviamente que lo primero que se les ocurre a todo el mundo, y me imagino que a ustedes también se les habrá ocurrido, es el de pensar en una apendicitis aguda. Un cuadro infeccioso en fosa ilíaca derecha, progresivo, manifestado con fiebre y glóbulos blancos altos, prácticamente es un sello de que tiene una apendicitis aguda. De cualquier manera, siempre hay que pensar en un diagnóstico diferencial, en una segunda opción, y la segunda opción sería una diverticulitis aguda. ¿Y por qué sería una diverticulitis aguda? Porque la inflamación de un proceso diverticular remeda un cuadro exacto al de la apendicitis, pero con localización a la izquierda, ya que la gran mayoría de las enfermedades diverticulares complicadas están en el sigmoide. Pero hay una particularidad que se puede dar y que ustedes deberían estar pensando: ¿por qué una diverticulitis sigmoidea puede dar un cuadro a la derecha? Y eso ocurre sencillamente en aquel sigmoide que tenga un meso amplio, un sigmoide redundante, que pueda estar volcado hacia la derecha o hacia el hipogastrio, y dar entonces el cuadro de una diverticulitis que se asemeja muchísimo al de la apendicitis, ubicado en una posición que no es la habitual del sigmoide. Siguiendo con diagnósticos diferenciales, puede ser una enfermedad inflamatoria inespecífica del ilion. Acuérdense de que la ecografía mostraba un engrosamiento de las últimas asas iliales y una especie de ilio regional. Ya como un proceso inflamatorio específico muy poco frecuente en nuestro país, por suerte, que es la enfermedad de Crohn, y otras enfermedades inflamatorias específicas que son muy raras y por suerte ya algunas desaparecidas, como la tuberculosis intestinal. Obviamente, entre todas las variantes que les doy,
el de la apendicitis aguda y la diverticulitis aguda son las dos que se llevan la gran posibilidad de hacer. Entonces les voy a dar nada más que 10 segundos para que ustedes piensen en la conducta ante esta situación. Y les voy a dar 3 opciones. Le hacen mayores estudios, ya que tienen dudas de que pueda ser alguno de los cuadros diferenciales de que hablamos, o directamente lo internan y hacen una conducta expectante y le dan analgésicos y antibióticos, o van al tratamiento quirúrgico de entrada. Voy a controlar 5 segundos para que ustedes piensen cuáles eligieron y ustedes mismos van a evaluar si la pegaron o no. Y supongo que al elegir alguna de las 3 tendrán su fundamento. Pasados estos 5 segundos, quiero que les quede absolutamente grabado que ante sospecha de apendicitis aguda, el tratamiento quirúrgico, preferentemente con abordaje laparoscópico, es lo que se impone. Está contraindicado la expectación y la medicación porque va a enmascarar el cuadro, y mayores estudios no van a aclarar demasiado, aunque le pidan una tomografía computada, y no va a evitar el abordaje laparoscópico o quirúrgico ante una sospecha de una apendicitis que corre con el tiempo a situaciones cada vez más avanzadas. No es lo mismo una apendicitis flemonosa que una apendicitis con peritonitis. Así que este enfermo fue al quirófano. En ese momento no tenía la disponibilidad de la cirugía laparoscópica a la guardia. Hicieron una McBurney y en el hallazgo intraoperatorio se encontraron en la segunda opción, es decir, una diverticulitis aguda sigmoidea volcado hacia la derecha que explicaba la sintomatología del hipogastrio y fosa ilíaca derecha de un órgano ubicado habitualmente a la izquierda. Esto es absolutamente real, esto es lo que pasó y es lo que puede pasar. De cualquier manera, la regla general es que ese cuadro de la historia clínica que yo les mostré lo tengan a la izquierda. ¿Por qué? Porque la enfermedad diverticular son hernias en la mucosa y submucosa, por lo tanto son pseudodivertículos, porque no tienen todas las capas, que atraviesan las capas musculares de la pared del colon en zonas débiles, habitualmente donde una arteria nutricia atraviesa la muscular y ese es el punto débil donde se hernia la mucosa y la submucosa formando el divertículo. La incidencia de esta particularidad anatómica, porque en la medida que no sea una complicación va a ser asintomática, la incidencia aumenta con la edad, pasado los 50 años y en forma progresiva hasta que a los 85 años probablemente el 65% de la población tenga divertículos sintomáticos o asintomáticos. Para manejar estos divertículos o la enfermedad diverticular, vamos a clasificarla en aquellas que no están complicadas y la enfermedad diverticular complicada. La no complicada no es una enfermedad sintomática ni que requiera tratamiento específico. Es nada más que la presencia de divertículos en el colon que pueden estar generalizados, que pueden estar en sigmoides y raramente a la derecha del colon. Esa situación la llamamos diverticulosis porque habla solamente de la presencia de divertículos en el colon y no de una enfermedad sintomática como el caso de la complicada. La diverticulosis requiere solamente tratamiento higiénico-dietético a los fines de prevenir una probable complicación. En cambio, la diverticulosis complicada es la inflamación, que se va a denominar entonces diverticulitis aguda, la estenosis, que es un proceso de estrechamiento de la luz del colon a nivel de múltiples procesos inflamatorios de los divertículos que al cicatrizar el proceso inflamatorio va provocando una fibrosis que
va cerrando la luz del intestino. Esta es una estenosis progresiva, no es aguda, y por eso se diagnostica con un cuadro de suboclusión intestinal. Y es siempre quirúrgico, ya que una vez que está reducida la luz intestinal, no hay medicación que pueda volver a ampliar esa luz. La hemorragia es otra de las complicaciones, es un cuadro de sangrado muy importante que descompensa en forma aguda a los pacientes, requieren de internación. Por suerte, paran espontáneamente en el 80% de los casos, por lo tanto, una vez internado, el paciente tiene que ser compensado y hay que tratar de esperar a que realmente pare por sí mismo. Por supuesto, estos son conceptos muy generales que les estoy dando de la estenosis, la hemorragia y de la fístula que ustedes van a ir a ampliar luego en la lectura del tema. Porque la hemorragia tiene una sistemática de estudio, que es la endoscopía intraoperatoria, y algunas causas de indicación quirúrgica cuando la hemorragia no para en forma espontánea. Y las fístulas, la más frecuente por la proximidad anatómica, es la que se produce entre la inflamación de un divertículo sigmoideo con la vejiga. Y ahí tenemos entonces las famosas fístulas colovesicales, cuya sintomatología patognomónica es la neumaturia y la fecaluria. Son de tratamiento quirúrgico y en la actualidad ese tratamiento puede ser realizado en un solo tiempo y por vía laparoscópica. El tratamiento va a consistir en separar el trayecto fistuloso, separar el colon de la vejiga, cerrar el orificio en la vejiga dejando una sonda vesical por 15 días y resecar el segmento colónico que provocó la perforación en la vejiga y la formación de la fístula. Por razones de frecuencia, lo que vamos a hacer es abocarnos a la diverticulitis aguda, que es la que se lleva el mayor de los casos y es la que más probabilidades tienen ustedes de encontrarse en cualquier guardia. La diverticulitis aguda tiene distintos estadios de acuerdo a la evolución y a la gravedad del cuadro, y estos distintos estadios van a marcar a su vez unas diferentes conductas de tipo terapéuticas. Voy a apagar mi celular, que es lo que siempre hay que hacer. Vamos a adaptar distintas conductas terapéuticas de acuerdo a la clasificación que ustedes conocen de Hinchey, que es muy fácil de recordar. El estadio 1 es la diverticulitis aguda flemonosa con o sin abscesos peridiverticulares pequeños no drenables. El estadio 2 es el absceso localizado o la pelviperitonitis provocada por la inflamación del divertículo. El estadio 3 es el de la perforación que provocó una peritonitis generalizada purulenta. Si es purulenta significa de que esa perforación fue bloqueada y que tuvo una evolución progresiva a la infección, pero no es una peritonitis fecal, que es el estadio 4. Vamos a ver cómo manejamos estos 4 estadios, desde la peritonitis fecal, que es la más grave, al estadio 1, que es la inflamación más frecuente y la que llega al consultorio en forma electiva. El estadio 4, el de la peritonitis fecal, es un cuadro de peritonitis generalizada, de comienzo brusco, porque la perforación tiene que ser lo suficientemente importante para que deje salir la materia fecal a la cavidad peritoneal. Por lo tanto, su evolución es corta, pero muy dramática, muy rápida, con gran repercusión en el estado general, provocando un cuadro de sepsis. No hay ningún elemento contaminante más importante que la materia fecal dentro del abdomen, por lo tanto la peritonitis fecal es la más grave y la que va a dar un cuadro más aparatoso con mayor repercusión del estado general. Por lo tanto, estos pacientes son de diagnóstico clínico, habitualmente no necesitan de grandes estudios. Una ecografía puede mostrar
la presencia de contenido extraluminal. Una directa de abdomen puede mostrar un neumoperitoneo provocado por la perforación del divertículo, pero el cuadro va a ser el de un abdomen agudo quirúrgico con probablemente abdomen en tabla. Este tipo de cuadros tienen que ser abordados con cirugía convencional, el enfermo suele estar descompensado, tenemos que lavar la cavidad que está cubierta de materia fecal, eso es muy difícil de hacer por vía laparoscópica. Hay que lavar profusamente toda la cavidad, tratar el foco perforado, es decir, resecarlo, y habitualmente, como la contaminación es muy importante, solemos dejar el abdomen abierto y contenido con reoperaciones programadas cada 48 horas hasta controlar la infección intraabdominal. En esos casos, la anastomosis es imposible de realizar, por lo tanto, los enfermos quedan con una operación de Hartmann, que es cerrar el cabo distal y abocar el proximal, o una bicolostomía, que es abocar ambos cabos resecando el segmento perforado. Es decir, la anastomosis no es una acción conveniente en este estadio. El abdomen abierto y contenido es dejarlo cubierto solamente con una hoja de polietileno. Habitualmente usamos los envases de agua destilada que tienen los urólogos y con esa folia armamos la manera de contener las vísceras sabiendo que van a entrar a quirófano cada 24 o 48 horas. Y por supuesto, estos pacientes son graves, van a terapia intensiva, son manejados en forma multidisciplinaria por el infectólogo, el terapista, el cirujano, etc. Pasamos al estadio 3, el Hinchey 3, que hablamos de que se trata de una peritonitis purulenta generalizada. Ese cuadro de peritonitis habitualmente tiene una evolución progresiva, porque comenzó con una microperforación que fue bloqueada y luego evolucionó a un cuadro de formación de pus que se fue diseminando por todo el abdomen hasta ocupar habitualmente los 4 cuadrantes. Pero esta evolución más progresiva y no fecal tiene menor repercusión en el estado general, pero sí tiene francos signos y síntomas de una peritonitis intraabdominal de motivo de causa quirúrgica. El diagnóstico es clínico y con una simple ecografía vamos a ver la cantidad de líquido contenido en ese abdomen y por lo tanto el tratamiento va a ser quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico va a ser 2 cosas diferentes. Por un lado, el tratamiento de la peritonitis generalizada, que se recomienda si es posible, si están los elementos y la capacidad del equipo quirúrgico, que sea por laparoscopía, ya vamos a explicar por qué, y el tratamiento del foco que dio origen a esa peritonitis, que si no se puede hacer por laparoscopía, se hace con una pequeña o con una incisión acorde, acotada al sitio donde vamos a trabajar y no una gran incisión para tratar los 4 cuadrantes de la peritonitis. La decisión de hacer o no la anastomosis, en ese caso si se hace anastomosis en forma protegida con una ileostomía, depende del equipo quirúrgico. Sin embargo, la gran mayoría de este estadio con una peritonitis generalizada terminan con una operación de Hartmann o una bicolostomía. ¿Por qué decimos que las peritonitis son mejor de tratar por laparoscopía? Acá tienen ustedes la visión laparoscópica de una peritonitis generalizada. Ahí estamos en el Douglas, después van a ver ustedes en la parte superior. Todo se consigue con los cambios de decúbito y estas peritonitis purulentas pueden ser aspiradas y lavadas con relativa facilidad por esta vía y va a traer ventajas que yo se las voy a mostrar ahora. Fíjense en el sufrénico con contenido purulento. Ahí tienen ustedes el espacio sufrénico que se va a poder lavar, debridar y aspirar hasta que el agua salga totalmente limpia. ¿Por qué pensamos que de ser posible la vía laparoscópica es mejor que la enorme laparotomía? En primer lugar, porque la laparoscopía permite el acceso a todo el abdomen
que se consigue con los cambios de decúbito. Si ustedes sientan al paciente en la camilla, van a poder abordar el abdomen superior. Si lo ponen en tren de Lemburg, van a poder abordar el abdomen inferior y los laterales moviendo la camilla. Por lo tanto, el acceso depende exclusivamente de la fuerza de la gravedad y los movimientos de la camilla, y eso nos permite entonces hacer un lavado profuso de toda la cavidad. Y cuando hablamos de lavado profuso, estamos hablando de litros y litros de agua, de solución fisiológica, de lo que sea necesario hasta que salga totalmente limpia. Una vez que el lavado sale limpio de toda la cavidad, la peritonitis ha sido tratada por esta vía. Por supuesto, hay que aspirar en todos los cuadrantes y la ventaja es que no hemos contaminado la pared abdominal porque la misma no fue abierta. Por lo tanto, vamos a tener menores complicaciones de la herida cuando hagamos la incisión para tratar el foco, la cual va a ser más pequeña y más localizada al sitio donde tenemos que trabajar que una gran laparotomía pubiana. Por otra parte, se puede complementar con procedimientos percutáneos y quedar algún absceso residual o con relaparoscopía para nuevos lavados si es que hiciera falta. Por lo tanto, la peritonitis purulenta, no la fecal, puede ser abordada por esta vía en condiciones ideales. El estadio 2 es el del absceso localizado. Es un cuadro de peritonitis localizada, con fiebre y alteración del estado general, demostrando de que existe un foco séptico dentro del abdomen, pero sin peritonitis generalizada. Tiene signos y sintomatología de colección purulenta intraabdominal que se comprueba mediante una ecografía, pero preferentemente mediante una tomografía computada. La tomografía computada nos va a dar exactamente la localización del absceso y las condiciones del colon, como ustedes están viendo ahí, con engrosamiento de la pared intestinal, los abscesos peridiverticulares que deben tener más de 5 centímetros o más de 4 centímetros para ser considerado un pinche y 2, y por lo tanto drenable por la vía percutánea, como ustedes van a ver. El tratamiento va a ser eliminar el foco purulento mediante un drenaje percutáneo guiado o por tomografía o por ecografía, habitualmente por tomografía computada, y tratamiento médico tratando de enfriar el cuadro. Entrar quirúrgicamente en esta etapa de un absceso localizado es una situación que no es ideal. Por lo tanto, el Hinchey 2 tiene como tratamiento ideal el drenaje percutáneo y el tratamiento médico, que puede evolucionar muy bien y es lo que pasa en más del 80% de los casos, y nos permite eventualmente indicar una cirugía electiva en frío a futuro cuando el proceso inflamatorio o purulento haya desaparecido. Pero en pocos casos, a pesar del drenaje percutáneo y el tratamiento médico, puede no evolucionar bien el paciente, continuar con fiebre o demostrarnos que está yendo una fístula colovesical, y entonces podemos hacer un abordaje laparoscópico siempre y cuando recalcamos de que tienen que tenerse las condiciones ideales de experiencia en laparoscopía y los elementos necesarios para una cirugía compleja. En ese caso se va a hacer la resección y anastomosis bajo condiciones que no son ideales, pero que son posibles dependiendo de la experiencia del equipo quirúrgico. Este es un caso nuestro. Había sido drenado en forma percutánea un absceso del mesosigma. Ahí ven ustedes el pictel, no es el pictel, sino el catéter de drenaje percutáneo. El absceso que no había sido controlado o el enfermo seguía evolucionando en forma insatisfactoria, y entonces el abordaje de la vía laparoscópica en condiciones anatómicas no favorables porque la infección y la inflamación altera los planos quirúrgicos. En toda cirugía laparoscópica del colon izquierdo resulta fundamental y perentorio a tal punto de no proseguir la operación si no se localiza el uréter. Así que la localización del uréter en este proceso inflamatorio se hace más dificultosa,
Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, lo que vamos a hacer es buscar el uréter en otro sitio no inflamado, es decir, más arriba, abriendo el parieto cólico izquierdo, buscando el uréter en un sitio donde la inflamación no haya alterado su anatomía, y lo vamos a seguir hacia el sitio de la inflamación. Ahí tienen ustedes cómo vamos a encontrar entonces el uréter, que tiene una característica patognomónica que debemos buscar y que si no se cumple no es el uréter, que es que repta. Por lo tanto, una vez que hemos encontrado el uréter, vamos a poder seguirlo y tenerlo, ahí lo ven otra vez, ahí lo está tocando al uréter, y tenerlo bajo visión. Se esqueletiza entonces el segmento afectado por la diverticulitis. Ahí se lo ve al uréter cómo es seguido en todo su trayecto, y de esa manera hacemos la resección y anastomosis en condiciones no ideales, que es el Hinchey 2, y que es la excepción. La regla general, recuerden que es el tratamiento percutáneo y el tratamiento médico para una eventual cirugía electiva. Nos queda hablar ahora de la diverticulitis aguda flemonosa, que es el Hinchey 1, y que ustedes tienen que mentalmente asociarla a una apendicitis del mismo origen, pero a la izquierda. Es un cuadro muy similar, como dijimos entonces, a la apendicitis aguda, pero salvo de que el sigmoide esté desplazado a la derecha, cosa que no es frecuente, lo vamos a tener del lado izquierdo. El diagnóstico es clínico, paciente que ya puede haber referido más de un episodio similar, habitualmente de más de 55 o 60 años, a pesar de que puede presentarse en cualquier edad, que comienza con dolores localizados en fosa ilíaca izquierda, acompañado habitualmente de constipación por el espasmo que produce, y que puede o no presentar algunas líneas de temperatura o de fiebre. Cuando hacemos una ecografía, ya nos va a manifestar de que el colon sigmoide se encuentra engrosado, y va a decir seguramente, si es un Hinchey 1, de que no hay colección libre. Es la tomografía computada el método de elección para hacer el diagnóstico de un Hinchey 1, que va a dar varios detalles que yo les voy a mencionar ahora y que son muy importantes para el diagnóstico de certeza, y en todo proceso inflamatorio está contraindicada en ese momento la endoscopía porque puede provocar una perforación. Así que si ustedes tienen el diagnóstico de una diverticulitis aguda en cualquiera de sus estadios, pero habitualmente en la flemonosa, que es ambulatoria, no indiquen la endoscopía, porque en un proceso inflamatorio el colon puede ser perforado en forma iatrogénica por el endoscopista. Desde el punto de vista de la tomografía nos va a decir varias cosas. En primer lugar, la presencia de divertículos, que son los causantes del cuadro inflamatorio. En segundo lugar, el grosor de la pared colónica se agranda, y cuando es mayor a los 4 milímetros, se está hablando de un proceso inflamatorio de esa zona. También hay una inflamación de la grasa pericolónica, que está asociada a la zona diverticular, y la formación de abscesos locales o a distancia de la región afectada, determinando de qué Hinchey estamos hablando. En el Hinchey 1, habitualmente los abscesos son muy pequeños y peridiverticulares. La diverticulitis aguda de este estadio es solamente quirúrgica cuando los cuadros se hacen a repetición y transforman la calidad de vida del paciente en invalidante o realmente muy deteriorada. Ya no tiene indicación quirúrgica, como se decía antes, y si ustedes agarran algunos libros antiguos, en que la edad era determinante y los jóvenes debían ser operados más precozmente que los ancianos. Eso se ha demostrado que no es así. Un joven puede tener un solo episodio en su vida y no volver a tener otro, y entonces no hay que apurarse en operarlo. También se decía que más de 2 episodios ya era indicación quirúrgica. También se ha demostrado de que pueden haber varios episodios leves que luego
pueden ser manejados con medidas higiénico-dietéticas, como una dieta rica en fibras, antiespasmódicos suaves, y evitar algunos elementos irritantes como las especias y los picantes. Por lo tanto, volvemos a dejar de lado las indicaciones tradicionales de 2 o más episodios, edad menor o joven, menor de 40 años, que eran causas habituales de indicación de cirugía electiva diverticular. Ahora solamente operamos aquellos en que el cuadro realmente altera la calidad de vida de nuestro paciente independientemente de la edad. Y eso nos ha llevado a que en la actualidad tengamos que operar casos difíciles, porque son justamente los que no han respondido bien a un tratamiento médico. Antes operábamos un colon con divertículos y nada más en una forma no inflamada que hacía que la cirugía sea más fácil. En este momento, al limitar y al ser más conservador en la indicación quirúrgica, estos casos son más difíciles, pero dadas las condiciones ideales, se puede realizar por vía laparoscópica, como yo les voy a mostrar en este video. El primer gesto que tenemos que tener es, como les dije, la búsqueda del uréter. Es imprescindible tener bajo la visión al uréter, que tiene esa particularidad de reptar, que no sé si ustedes se dieron cuenta que se vio ahí en el video. De cualquier manera, vamos a tener al uréter siempre en mente, porque lo único que tenemos que evitar es de lesionarlos en un proceso inflamatorio que puede alterar su anatomía. Entonces, estamos despegando el tumor inflamatorio de alguna de las adherencias a la pared, como ustedes ven. Ese es el parieto cólico y cuesta, ven ustedes cómo es duro, pero bueno, ingresamos entonces en el parieto cólico y vamos a buscar el uréter desde el parieto cólico en una zona no inflamada para poder seguirlo hasta la zona del tumor diverticular. Ahí tienen ustedes la localización del uréter y fíjense cómo efectivamente en una cirugía que es electiva, pero que trae mucha sintomatología en el paciente, el uréter se dirige y es incluido en el tumor inflamatorio diverticular. La pinza de la mano izquierda está levantando el uréter, ahí está el colon con su proceso inflamatorio y con tijera fría para no provocar una lesión térmica del uréter, vamos a desprender el uréter de ese proceso inflamatorio. Fíjense que si no hubiéramos tenido esa precaución, es probable de que hubiéramos seccionado el uréter en la maniobra de resección del segmento diverticular. Entonces, ahí se liberó el uréter del proceso inflamatorio y entonces ahora sí se puede realizar su esqueletización, su control de los vasos, la resección, sacar el espécimen por una pequeña incisión de Fanesti y hacer la anastomosis mecánica con una sutura circular, mecánica circular, que ustedes están viendo ahí. Vamos a ver cuáles son los puntos que ustedes tienen que recordar de esta charla y que son fundamentales para que ustedes el día de mañana, si tienen que pasar un examen, no tengan ningún inconveniente. La diverticulitis aguda es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular. Sin embargo, tienen que conocer y tienen que ampliar los conceptos que le he dado de la hemorragia diverticular, la obstrucción, que en realidad es una suboclusión, y la fístula colovesical, cuya sintomatología es típica y es la neumaturia y la fecaluria. El cuadro clínico, y esto que es ya grabado, es semejante al de una apendicitis aguda, pero del lado izquierdo. Los estadios evolutivos están dados por la clasificación de Hinchey en 4 estadios. El estadio 1, el de la diverticulitis tremolosa, el estadio 2, el del absceso localizado, pero mayor de 4 centímetros, el estadio 3, que es la peritonitis generalizada purulenta, y el estadio 4, que es la peritonitis fecal. Cada uno de estos estadios van a provocar una conducta y un tratamiento diferente. Y recuerden entonces que el Hinchey 4, por ser una peritonitis fecal,
exige un tratamiento muy agresivo de cirugía convencional y probablemente con abdomen abierto y contenido, luego de haber tratado el foco, lavado la cavidad y bueno, evitar la anastomosis en esa circunstancia hasta superado el proceso infeccioso. En todos los cuadros de inflamación, la endoscopía debe ser pospuesta hasta 30 días pasada la inflamación por el riesgo de provocar una perforación, dado la característica de los tejidos. Así que el mejor método de diagnóstico y de estadificación va a ser la tomografía computada, que tiene sus características típicas para hablarnos de un cuadro de diverticulitis aguda y de clasificarnos de acuerdo al Hinchey y marcarnos de esa manera una conducta. La cirugía laparoscópica aporta una herramienta terapéutica muy útil porque tiene varias ventajas comparadas con la convencional, sobre todo en procesos infecciosos, evitando la contaminación de la herida, evitando la evisceración aguda y evitando, por supuesto, un retardo en la recuperación de los pacientes al tener que cicatrizar una gran herida en el abdomen. Por supuesto, la cirugía laparoscópica está supeditado a la existencia de equipamiento adecuado y de experiencia en el equipo quirúrgico que maneje a ese paciente. Cuando se realiza la resección del colon afectado, que es el foco que dio origen a todo este cuadro, esta debe incluir siempre la unión recto-sigmoidea, porque esa es la zona de alta presión considerada la causa etiológica de la formación de esas bolsitas o esas hernias en las zonas débiles del colon, porque esa zona, justamente al aumentar la presión en el sigmoide, es la que puede ser la causante de los divertículos. Si esos divertículos, algunos ya se ha perforado, hay que eliminar la zona de alta presión, incluyendo en la resección siempre a la unión recto-sigmoide. La diverticulitis flemonosa, o sea, la Hinchey 1, es de tratamiento médico en la gran mayoría de los casos y andan muy bien con antibióticos, reposo digestivo, antiespasmódicos muy suaves, del tipo de la trimebutina, y seguramente hay que esperar a ver la evolución de estas diverticulitis agudas, si desaparecen totalmente, si no alteran la calidad de vida del paciente, y por supuesto, si no pasa a un estadio de complicación que nos pueda indicar de que es quirúrgica. Esto es lo que yo creo que no van a encontrar en los libros, el resto sí, lo clásico, lo tradicional, la forma de estudio, los hallazgos de cada uno de esos exámenes complementarios, pero en la práctica esto es lo que vivimos todos los días con respecto a la diverticulitis aguda, y quedo a disposición de todos ustedes para que me hagan preguntas por el chat o por mail que figura ahí y que está a disposición de todos ustedes. Le voy a pedir a Talavera, Diego, que si hay preguntas me las pase en el chat. Voy a abrir a ver el chat. Aparentemente todavía no tengo ninguna pregunta. Les voy a dar unos segunditos por si quieren ampliar algo del tema. Bueno, o estaban todos dormidos o entendieron todo, porque hasta ahora no aparece ninguna pregunta de un tema sumamente importante por la frecuencia. Es una enfermedad con la que se van a chocar, ¿eh? Doctor, Sí, escucho. ¿la localización de los divertículos es siempre ahí en el colon sigmoideo? ¿O hay también, o hay El siempre no existe en medicina. Ah. Eso ya que les quede a todos grabado como un consejo. Nunca digas nunca y siempre no existe en medicina y siempre están las excepciones. La gran mayoría están en el sigmoide por una razón etiopatológica que es la zona de alta presión de la unión rectosigmoidea más la debilidad
del sigmoide en los segmentos donde entran los vasos. Pero hay enfermedad diverticular que tome todo el colon y en forma mucho menos frecuente, pero muchísimo menos frecuente, divertículos aislados en el colon derecho, cuya etiopatogenia es diferente. No son divertículos por pulsión que están provocados por la presión, sino que son de tipo degenerativo, como pueden ser los divertículos que se encuentran en el duodeno o en el intestino delgado. Así que la respuesta es que la enorme mayoría, pero la enorme mayoría, están en el sigmoides, relacionados con la zona de alta presión rectosigmoidea y con la edad. Le sigue en frecuencia la diverticulosis generalizada que toma todo el colon y muy, muy poco frecuente la del colon derecho. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doc, una consulta. En caso de sea un INCHI 1, donde podía o no ser quirúrgico, en caso de que no sea quirúrgico, ¿cada cuánto sería el control de este paciente? Bueno, los controles un poco lo fija la sintomatología. Si el paciente está asintomático, al no haber ninguna relación entre diverticulitis y cáncer, no hay por qué hacer profilaxis en el descubrimiento de ese tipo de patología. Por lo tanto, no está indicado un algoritmo de seguimiento como puede ser en la enfermedad maligna, que uno dice tiene que ser chequeado cada tanto tiempo. Pero la sintomatología del enfermo va a ir marcando el ritmo de los estudios y también la conducta. Si es un paciente que empieza a repetir muy frecuentemente los episodios y que no le deja tener una vida plena, hay que analizar caso por caso qué comorbilidades tiene, si el riesgo quirúrgico está aumentado, si es más joven o más viejo para saber de que su riesgo quirúrgico es mayor o menor, qué tipo de actividad o de vida hace. Si es una persona que viaja mucho al extranjero, puede ser recomendable que solucione su problema y no que le agarre un ataque de diverticulitis aguda en la China. En fin, hay que hacer un análisis, pero somos bastante conservadores, si bien hay casos quirúrgicos que reúnen esas condiciones de las que estamos hablando. Las condiciones de la edad, las taras asociadas, el riesgo quirúrgico y el grado de severidad de los cuadros y cómo repercute en su vida habitual. ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí. Doctor, buen día. Buen día. La consulta que le quiero hacer es con respecto a las microhemorragias. ¿De cuánto tiempo de evolución tienen que ser para que el paciente se descompense y concurra a la guardia? Bueno, en primer lugar, la hemorragia diverticular no es micro. Justamente eso diferencia de cualquier otro sangrado, que puede ser un sangrado de hemorroide que se produce con la defecación, o un sangrado por un pólipo que es esporádico. El sangrado de la enfermedad diverticular es un sangrado brusco y masivo. La forma típica de presentación es el enfermo que se levanta de la cama, se va al baño porque tiene la sensación de defecar y cae redondo en un desmayo transitorio por descompensación hemodinámica transitoria, es decir, una hipotensión ortostática y una gran descarga de sangre de tipo violeta. No es sangre negra, es sangre, tampoco es sangre roja, pero más roja que negra, y que requiere de una atención inmediata de un sistema sanitario porque no puede ser manejado en la casa. La descompensación del enfermo sucede por la velocidad del sangrado. No es lo mismo ir perdiendo 1 litro de sangre en forma progresiva, que el organismo tiene sus mecanismos de adaptación, a perder bruscamente 1 litro de sangre. Por eso en estos casos se descompensan más fáciles. Y la otra variante es la cantidad perdida. Obviamente, con 500 centímetros cúbicos que pierda en forma brusca, el enfermo seguro se descompensa y además se lleva a todo el mundo un gran susto que lleva inmediatamente a la internación. Y estos pacientes deben ser internados, porque si bien presumimos de que va a parar en forma espontánea,
puede ser un enorme dolor de cabeza su manejo que exija hacer una arteriografía selectiva para localizar el sitio del sangrado, hasta puede recurrirse a medidas extremas como es la embolización transitoria para compensarlo y luego operarlo, o incluso ante determinadas circunstancias que están en todos los libros, que es más de 4 unidades de sangre en 24 horas, descompensación de los enfermos, grupos sanguíneos difícil de conseguir, como puede ser los grupos negativos, etcétera, pueden requerir una cirugía de urgencia, y en esos casos, al no saber el sitio del sangrado, se impone una colectomía total con una anastomosis iliorectal. Es decir, ante no saber cuál pedazo del colon sangra, se saca todo el colon. Porque esos pacientes que han requerido de una cirugía de gravedad y urgente tienen una sola chance para curarse o revertir el cuadro. Si nosotros sacamos el colon derecho y erramos y sigue sangrando en el izquierdo, vamos a perder el enfermo. Y viceversa, sacamos el izquierdo y resulta que era una angiodisplasia del colon derecho, que son mucho más frecuentes, perdemos el enfermo. Ante la duda, está aceptado que hay que hacer una colectomía total sin proctectomía, porque no hay divertículos en el recto, y eventualmente una anastomosis iliorectal o una iliostomía transitoria para esperar a que se recupere el enfermo. Van a Muchas encontrar gracias, las doctor. condiciones necesarias para la cirugía, pero a nadie de nosotros nos gusta operar a esos enfermos porque tenemos que entrar a ciegas sin saber el sitio del sangrado y en condiciones muy desfavorables con un enfermo descompensado. Lo mejor es hacer una arteriografía, localizar si es una angiodisplasia dónde está ubicada o dónde está el área diverticular que sangra. También se puede hacer una cámara gamma con marcación para ver el sitio del sangrado, pero lamentablemente en la práctica estos enfermos están tan graves o tan seriamente afectados en un principio que lo único que hacemos es compensarlo, pasarle sangre, reposo digestivo, indicar una colonoscopía eventualmente para ver si el endoscopista nos puede decir el sitio de sangrado, y en última instancia la arteriografía selectiva, que no es un procedimiento rutinario ni fácil. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. ¿No hay más preguntas? Parece que no, Doc. Bueno, les agradezco a todos la atención y que hayan madrugado para estar presentes en este Zoom, y espero que les haya sido útil, y recuerden las cosas claves de esta enfermedad, que es muy frecuente y que son pocas para recordar, pero que les va a resultar muy útil en cuando se encuentren en la vida real con estos enfermos que son muy frecuentes. Muchas gracias y que aprovechen el día. Gracias, Doc. Que tenga buen día. Gracias. Gracias, Doc. Buen día.